Bueno, buenas tardes. Este es el proyecto final de la materia Control 1. Los integrantes son Manuel Romero, Pedro Rodríguez, Iván Ángel y Marcelo Tuna Rosa. Entonces mi compañero va a empezar explicando el funcionamiento de la maqueta. Bueno, entonces la idea de la planta es un balancín, el cual la idea de él es que la esferita se ubique en una posición ya dada. La esferita es un material, está hecha de material conductor. La planta está compuesta también por un sensor que se utiliza en este caso de grafito con alambre para poder conducir. Lo que hace es como variar el voltaje, cada voltaje. Se utiliza un control PD, pues mis compañeros van a especificar, van a dar el funcionamiento más específicamente en cada parte. Luego tenemos acá nuestro sensor. Nuestro sensor está compuesto por una película delgada de grafito y un alambre muy fino de nicrom, que es níquel y cromo. Su función es cerrar el circuito. Como podemos ver, cuando la esfera está levantada, él empieza a buscar, empieza a hacer un scan, pero cuando la ponemos, él se traba o se queda quieto, ya que la referencia que está establecida es el nivel de voltaje que tiene acá. Básicamente la maqueta se compone de un motor DC que conectado por una biela que convierte el movimiento rectilíneo en un movimiento angular, permite una variación angular de 10 grados más o menos. Entonces se toma en cuenta una pequeña variación de angular para linearizar mejor nuestra planta, aunque no es lineal dado que tiene, o sea, su ángulo no es igual a cero o aproximadamente cero, pues se pueden hacer cosas con un control que lo va a explicar mi compañero a la parte del circuito, y más adelante vamos a ver cómo funciona la planta finalmente. Bueno, entonces ¿en qué consiste el circuito? Bueno, básicamente es un sumador, que sería principalmente donde entraría la referencia y el error dado por el sensor, que viene de acá. Seguido entraría entonces a lo que vendría siendo la parte proporcional, que iría paralela al circuito derivativo o control D, que irían en paralelo sumados por otro sumador que sería inversor, debido a que tanto el P como el D están por entradas inversoras. Ya dado esto, se dirige a otra operación al tipo seguidor, el cual proporciona al driver los voltajes suficientes para poder llegar a mover el motor y así de esa manera mover el balancín y el balancín realimentar al circuito, pues dando la posición donde se encuentra la bola metálica. Listo, bueno, ahora voy a explicar cómo funciona básicamente la planta. Entonces, pues primero, ese es el sensor como ha explicado mi compañero. Entonces básicamente funciona como un divisor de voltaje, el cual me brinda un valor de voltaje dependiendo de la ubicación donde esté la ola. La ola es una ola metálica, la cual me permite cerrar el circuito porque conduce, y es la que me da el voltaje aquí para comparar con la referencia y pues tomar una decisión. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá es como que muy susceptible que la planta no sea lineal. Entonces para eso se decidieron como tomar muchas consideraciones para hacerla lo más lineal posible. La primera sería pues el que el ángulo de variación, si se dan cuenta, el ángulo no es muy grande que digamos. Entonces me permite modelar, el modelo matemático me permite manejarlo de manera lineal. Lo segundo que tuvimos en cuenta fue el colocar un filtro a la salida del sensor, el cual me permite mantener el nivel de C más o menos y que el ruido no me afecte tanto la lectura del sensor. Otra cosa que consideramos para hacerlo lineal fue la ola. Si se dan cuenta, la ola tiene una cobertura con un material conductor para que reduciera la fricción y pues me permitiera manejar la planta de manera muy lenta. Bueno, primero que todo necesitamos saber entre qué rangos de voltaje está variando el sensor. Entonces vemos que aquí el voltaje mínimo es de aproximadamente 700 milivoltios y el voltaje máximo es de
aproximadamente 2 voltios, como 1.7, 1.8 voltios. Entonces entre esos rangos vamos a escoger la referencia la cual la planta debe seguir. Entonces vamos a ponerla en 2.85 voltios y vamos a encender la planta. Ubiquémosla en un punto, no sé el punto. Entonces vemos que el sistema comienza a oscilar y debe llegar a la referencia. Y listo, podemos apreciar que el sistema llegó al punto de referencia, lo cual puede mostrar el correcto funcionamiento de la planta.